Hola, buenos días. Si me escuchan, hay que escribir su nombre completo en el chat, por favor, para el registro de la asistencia. Ahorita iniciamos, nada más vamos a esperar a ver si se conectan más de sus compañeros. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a continuar con el tema de deformación debida a torsión. Acá está. Toda esta información ya la tienen ustedes en su Classroom para que la revisen. A ver. Aquí. No sé si están viendo, pero es el PowerPoint. Todavía no estoy presentando, nada más es el PowerPoint. Y recordando un poco la ecuación para el ángulo de torsión, que es lo que nos indica cuánto se está deformando un elemento mecánico o cuánto se está torciendo un elemento mecánico, sea un eje o una flecha, cuando se le aplican pares o momentos de torsión. Si recordamos la ecuación, dice que el ángulo de torsión o teta, que se identifica el ángulo de torsión con el símbolo de teta, es un ángulo, dice que es igual al par interno por la longitud del elemento mecánico dividido entre el momento polar de inercia y entre el módulo de rigidez cortante del material. Entonces, ya de ahí, vamos a ir a revisar otro ejemplo. Vamos a revisar este ejemplo, que también ustedes lo tienen en su Classroom. Acá está. ¿Está cerrado ahorita? Sí, ay, es que venían a preguntar acá en el laboratorio, como estoy acá en el laboratorio, entonces, bueno, no llega el encargado. Bueno, vamos a revisar este ejemplo número 3 y dice que, si están viendo el PDF, primero que nada, ¿sí lo ven? ¿Alguien que me confirme? Sí, Sí, muy bien. Entonces dice que el eje consta
de una sección sólida de acero, AB. O sea, entre el punto A y el punto B, el eje es de una sección sólida o de una sección maciza. Y también consta de una porción tubular de acero que tiene un núcleo de latón. ¿A qué se refiere con que tenga un núcleo de latón? Que la sección de acero, si bien es como un tubo, o sea, es hueca, pero el hueco no está lleno de aire. En este caso, el hueco está lleno de latón. Ajá, por eso le dice un núcleo de latón. ¿Sí? O sea, es una sección compuesta. Es un tubo de acero rellenado con latón. Ujú. No sé por qué lo hicieron así, pero ese es el ejemplo, ¿verdad? Así lo ponen. Dice, si se encuentra fijo a un soporte rígido en A, en el punto A, y se le aplica un par de torsión de 50 libras pie en el punto C, determine el ángulo de giro que se produce en C y calcule el esfuerzo cortante máximo y la deformación cortante máxima en el latón y en el acero. Y ya nos dice, considere las siguientes propiedades. Que el módulo de rigidez cortante del acero, aquí viene subíndice G, subíndice AC es acero, dice que es de 11.5 por 10 a la 3 kilolibras por pulgada cuadrada. KSI es kilolibras por pulgada cuadrada, o sea, son unidades de esfuerzo. Y G, el módulo de rigidez cortante para el latón, que es pariente del bronce. Para el latón es una aleación, pues, del bronce. Para el latón, por eso dice BR, de bronce. Dice que el módulo de rigidez es de 5.6 por 10 a la 3 KSI, o sea, kilolibras por pulgada cuadrada. Ujú. Ojo aquí, porque están dados 10 a la 3, o sea, son 11.5 por 1000, y luego otra vez por 1000, porque son kilolibras, o sea, son 11.5 millones de libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Ojo con las unidades. Bueno, ¿qué nos pide? Determinar el ángulo de giro que se produce en el punto C. El punto C, si nos fijamos aquí en la figura, este eje o sí, es un eje. Este eje está empotrado en A. Fíjense, aquí tiene los tornillos, una placa con tornillos. Está empotrado en A, o sea, puede estar empotrado en alguna pared, ahí está. Y el extremo libre C es libre, o sea, ese está sin nada de apoyos, ajá, está en el aire. Entonces, este elemento mecánico está empotrado, ¿sí? Como un trampolín. Los trampolines nada más están en una parte, en uno de los extremos apoyados y el otro es libre. Ujú. Bueno, ahí está el elemento mecánico, ese eje. Aquí la peculiaridad de este ejercicio, pues, mm, es que una de las secciones del punto B al punto C, esa sección es una sección compuesta y aquí las dibujé, fíjense. La sección transversal para el tramo entre C y B es una sección compuesta. ¿Compuesta por qué? Pues por un tubo de acero que envuelve a una barra de latón. O sea, la barra de latón ocupa el hueco del tubo de acero, justamente. Es una sección compuesta. Por dos materiales distintos. Esa es la peculiaridad de este ejemplo. La otra sección entre A y B, esa es una sección normal, es una sección maciza o una sección sólida, de puro acero. Acá están las secciones transversales, o sea, cuando ustedes cortan el eje, van a ver esto, van a ver esta sección transversal. Ajá, aquí para la sección entre C y B, que es la sección compuesta, dice que el latón, el núcleo del latón, tiene un diámetro de 0.5 pulgadas, que sería el diámetro interno del tubo de acero. Y el diámetro externo del tubo de acero es de 1 pulgada. Y aquí los puse con diferentes colores. Latón, ese es el núcleo, y el acero en azul. Y para la sección transversal, la otra parte desde A hasta B, simplemente es acero. Todo está lleno de acero. Bien. Vamos entonces a ver la solución. Primero necesitamos para calcular deformaciones o esfuerzos, necesitamos calcular pares internos. Entonces vamos a ir con los pares internos.
Aquí yo dibujé, hice mi diagrama desde la derecha, desde el punto A, yendo hacia el punto C. De derecha a izquierda lo hice. Ujú. Aquí dibujo mi eje completo con todos los pares que están aplicados a él, ¿sí? En este caso, fíjense, lo que es lógico, ¿verdad? Si únicamente está aplicado un par de 50 libras pie en el extremo C del eje, ¿cuál es el par que se está presentando en el empotramiento, en el apoyo? Pues es un par de 50 libras pie, pero tendría que ser en el sentido opuesto al que está cargando el eje, ¿verdad? Para que al momento de ustedes plantear su ecuación de equilibrio, la ecuación de equilibrio les devuelva cero, que el elemento mecánico esté equilibrado. Ajá. Entonces, primero calculo la reacción en el empotramiento. En este caso, la reacción va a corresponder a un par o un momento de torsión, ¿sí? Aquí hago eso, cálculo de reacciones. Hago sumatoria de pares con respecto al eje X. ¿Cuál es el eje X? El eje longitudinal del eje. Vaya, el eje geométrico del eje. Ujú. Acá está. ¿Y qué pares internos tengo? Tengo el de 50 aplicado en el punto C y este par de 50, ¿qué sentido tiene? En este caso tiene un sentido horario. Si ustedes ven de frente el elemento mecánico, este par va en sentido horario. Ujú. Y sentido horario se considera negativo por convención para los momentos. Entonces aquí está menos 50. Ajá. ¿Y qué otro par voy a tener? Pues el par en el empotramiento o el momento de torsión en el empotramiento. Aquí lo presento, como no sé cuánto es, le pongo como TA simplemente. Par en el empotramiento, TA igual a 0. Entre esos dos deben de estar equilibrados. Les digo, lo que es lógico, el par en el empotramiento pues va a ser igual al par aplicado, nada más de sentido opuesto. Aquí yo el sentido del par en el empotramiento lo propuse pues viendo el par aplicado, ¿verdad? Si el par aplicado va en sentido horario, entonces la reacción o el que lo contrarresta tiene que ir en sentido antihorario. Acá está. Por eso al momento de resolver la ecuación me dio que es positivo. O sea, este positivo en mi resultado de la reacción significa que está bien propuesto este sentido que yo propuse, vaya. El sentido este que yo estoy proponiendo es correcto, es lo que me dice esto. Bien, ya tengo la reacción en el empotramiento. Ahora voy a ir a calcular pares internos. Ajá. ¿Cuántos pares internos voy a calcular? Pues voy a calcular básicamente dos. Uno en la sección maciza de acero, que es entre A y B, y otro par en la sección entre B y C, que es la sección compuesta, la que está compuesta de un tubo de acero y un núcleo de latón. Voy a cortar en dos partes. Voy a plantear para cada uno de esos tramos mi diagrama de cuerpo libre, la ecuación de equilibrio y voy a resolver para el par interno. Es lo que hago en esta parte. Secciono, voy a ir de derecha a izquierda, entonces empiezo desde A. En A yo tengo el momento del empotramiento, que es 50 libras pie, en sentido antihorario, y corto antes de llegar al punto B, porque ya si cortas del punto B en adelante, ya estás considerando la otra sección. El otro tramo que está compuesto de acero y latón. Entonces, corto antes de B. Aquí está, cortando antes de B. Propongo el par interno, o sea, propongo el sentido que va a tener. Planteo mi ecuación de equilibrio, despejo para el par interno y listo. Esto es bastante rápido porque ya lo hemos visto en el tema anterior y en el tema anterior al anterior. Cálculo de pares internos. Esto debe estar ya bien visto. Bien. Luego, para la sección BC hago lo mismo. Corto después de B, después del punto B y antes del punto C. Corto, hago mi diagrama de cuerpo libre, planteo mi ecuación de equilibrio y resuelvo para el par interno. Aquí los resultados me salieron positivos porque eso significa, otra vez, repito, eso significa que el par interno está bien propuesto, el sentido está bien propuesto. Ok, ya que tengo los pares internos, ahora sí voy a ir a calcular el ángulo de torsión, lo que se tuerce cada uno de los tramos. Tengo dos tramos, recordemos.
tramo entre B y C, que es la sección compuesta de acero y latón, y el tramo AB, que es la sección de acero, la sección sólida de acero. Entonces, voy aquí. Para el cálculo del ángulo de torsión, aquí me equivoqué. Aquí debería decir cálculo del ángulo de torsión BC, no AC. Aquí es BC. O sea, aquí voy a empezar calculando cuánto se tuerce la sección compuesta de acero y latón. ¿Sí? Dice, para esa sección compuesta de acero y latón, como son dos materiales trabajando a la vez, cada uno va a tomar una porción del par interno que está siendo aplicado. O sea, el par interno que está resistiendo este tramo entre B y C, ya lo vimos, es de, acá lo calculamos, 50 libras pie. De esas 50 libras pie, ¿cuántas libras resiste el latón? De 50 libras pie, ¿cuántas está tomando el latón y cuántas está tomando el acero? Lo hacemos así porque son dos materiales trabajando a la vez y entre los dos tienen que resistir esas 50 libras pie. Entonces de ahí tenemos esta primera ecuación. ¿Sí? Si solo existiera un material en la sección transversal, como es el caso en la otra sección entre A y B, que es puro acero, pues aquí directamente pones el par interno que resiste el acero, pues es de 50 libras, ¿verdad? Pero en este caso les digo, es una sección compuesta, el tubo de acero y el núcleo de latón, entonces entre ambos materiales tienen que sumar 50 libras pie, tienen que resistir. ¿Cuánto toma el latón y cuánto toma el acero? No lo sabemos. Por eso estamos planteando esta ecuación. Entonces, comenzamos por esta ecuación. Luego vamos a tener una segunda ecuación que corresponde al ángulo de torsión de esa sección BC, de ese tramo entre B y C, que es la sección compuesta o el tramo que está compuesto por dos materiales. En el caso del ángulo de torsión, dice que el par interno lo puedes hacer calculándolo desde el latón o calculándolo desde el acero. ¿Por qué? Porque como es una sección compuesta, si lo calculas desde el latón o si lo ves desde el acero, se va a torcer lo mismo, porque están trabajando como un conjunto. No se puede torcer diferente el núcleo de latón y el tubo de acero. No, se tiene que torcer lo mismo. A la par, trabajan como una unidad, como uno solo, el latón y el acero. ¿Sí? Entonces, por eso puedes calcularlo. Si tú conoces el par que resiste el latón, lo puedes calcular con el latón o lo puedes calcular con el acero. Por eso aquí existe esta igualdad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa igualdad? Que lo que se tuerce el latón va a ser lo que se tuerce el acero. Trabajan como uno solo. No están trabajando por separado. Bien, entonces ya tenemos de aquí dos ecuaciones. Y en ambas ecuaciones tenemos dos incógnitas. Si se fijan, ¿cuáles son las incógnitas? Pues son el par que resiste el latón y el par que resiste el acero. ¿Sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Es un sistema de 2 por 2. ¿Sí? Bien, pues lo vamos a resolver. ¿Sí? Aquí, ¿por qué surge este sistema de 2 por 2? Porque como es una sección compuesta, en el tramo BC, tú no sabes cuánto de ese par aplicado va a tomar el latón y cuánto va a tomar el acero. O sea, no es equitativo de que, la mitad de la mitad. No, no lo sabes. Tienes que calcularlo primero que nada. ¿Sí? Lo único que sabes es que entre los dos sí resisten las 50 libras pie y que trabajan como una unidad. ¿Sí? Lo calcules desde el latón o visto desde el acero, se tiene que deformar lo mismo. Lo único que sabes. Con cada una de esas certezas, pues planteas una ecuación. Por eso nos dan dos ecuaciones y esas dos ecuaciones contienen dos incógnitas. Vamos a resolver el sistema. Yo aquí empecé con la ecuación número 2. Como sé que puedo calcular la deformación de ese tramo, del tramo BC, visto desde el latón o visto desde el acero, pues igualo las ecuaciones. Estas ecuaciones de acá, el par interno por la longitud entre J y entre el módulo de rigidez, es la ecuación para calcular el ángulo de torsión, ¿sí? Que es el tema de esta semana. Entonces, este es el ángulo de torsión visto desde el latón y este es el ángulo de torsión visto desde el acero. Tienen que ser iguales, les digo, están trabajando como una unidad, se tuercen lo mismo. Entonces ya, igualas estas ecuaciones, las igualas. Yo aquí despejé
para el par que está resistiendo el latón y lo dejé en función del par que está resistiendo el acero. Dejé una variable en función de la otra. Acá está. ¿Sí? Todas estas propiedades, el J del acero, el J del latón, el G del latón y el G del acero, todavía no las estoy sustituyendo. Sí, nada más las estoy dejando indicadas. ¿Sí? Ya una vez que despeje, pues luego las sustituyo por el valor que corresponda. Por el momento, no consideré funcional estar sustituyendo valores numéricos, nada más con las variables. Bien, yo aquí dejé entonces el par del latón en función del acero y luego con esta variable en función de la otra me voy a la ecuación 1. La ecuación 1 es la que nos dice que el par que resiste el latón más el par que resiste el acero deben de ser igual a 50. ¿Por qué 50? Pues porque es el par aplicado, ¿verdad? El que calculamos aquí, el par interno que está resistiendo cada tramo. En este caso estamos calculando, les repito, el tramo entre B y C. Bien, entonces con esta ecuación me voy a sustituir a la ecuación 1. Acá está ya sustituida en la ecuación 1. TAC. Me queda para resolver TAC, les digo, acá está. Una variable, la proporción o la parte del par de torsión que está resistiendo el acero de esos 50, acá está. Y ahora sí, como ya tengo una sola variable, voy a resolver para esa variable. Estoy resolviendo un sistema de 2x2 nada más por sustitución, ¿sí? Luego, aquí ya voy a sustituir las propiedades que les digo. Aquí les dejé como variables, pero aquí ya les doy su valor numérico, el que les corresponde, ¿sí? El J, el momento polar del latón, acá está. En este caso es pi por diámetro de la cuarta de 32. El diámetro del latón, ¿cuánto es? El latón es el núcleo, no olvidemos. El latón es el núcleo de esta sección transversal. Entonces su diámetro es 0.5, es media pulgada. Por eso acá está, 0.5 a la cuarta entre 32. ¿No? Luego la G, aquí me quedó G de latón. El módulo de rigidez del latón es una propiedad. Este me lo daban acá. Aquí está G, subíndice BR. Es 5.6 por 10 a la 3 KSI. O sea, ese 5.6 está por 1000 y luego otra vez por 1000 por este K. Esta K son kilolibras por pulgada cuadrada. O sea, si lo quieren expresar en libras, son 5.6 millones de libras por pulgada cuadrada. Ajá. Y acá está, miren, 5.6 por 10 a la 6. 10 a la 6 es por 1.000.000, ¿sí? Libras por pulgada cuadrada. Acá está. Luego voy a sustituir el momento polar de la sección del acero. El acero es el tubo que envuelve al núcleo del átomo. Entonces, acá está, miren, recordando la sección transversal, es el tubo. Tiene un diámetro exterior de 1 pulgada y un diámetro interior de 0.5. Entonces, calculo el momento polar para una sección hueca. Aquí está. Sería el diámetro exterior, que es 1 a la cuarta, menos 0.5 a la cuarta. Por pi entre 32. Y me queda multiplicado por el módulo de rigidez cortante del acero. Aquí es importante que pongan sus subíndices en las variables para que sepan a qué material hace referencia cada una. ¿Sí? Porque como son dos materiales, latón y acero, entonces hay que diferenciarlos correctamente. Bueno, entonces en este caso el módulo de rigidez cortante también es un dato. Es un dato que me dan. Dice que es 11.5 por 10 a la 3 KSI, o sea, 11.5 por 1000 y otra vez por 1000 por esta K. Esta K es, repito, kilolibra por pulgada cuadrada. Entonces son 11.5 millones. Aquí 11.5 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Bien, ya tengo sustituidos mis variables y calculo cuánto me da este número, este cociente, a cuánto es igual. Y ese cociente dice que es igual a 0.03246. Recordemos que esto está multiplicando al TAC, o sea, al par interno que está resistiendo el acero. ¿Sí? La porción que está resistiendo de esos 50
libras pie. Ojo aquí, del lado derecho de la ecuación, si se fijan, yo aquí en mi ecuación tenía 50, pero ¿50 qué? Es el par interno que está resistiendo, eran 50 libras pie. ¿Sí? Yo aquí como mis variables las manejé en unidades de pulgada, el J, el momento polar, lo calculé en pulgadas cuartas, el módulo de rigidez cortante está en libra por pulgada cuadrada, o sea, las unidades de longitud son pulgada. Entonces el lado derecho, que eran 50 libras pie, también tiene que cambiar para convertir esos pies a pulgadas, ¿sí? Entonces aquí multiplico estos 50 por 12 para convertir pies a pulgadas. En cada pie tenemos 12 pulgadas, ¿sí? Por eso está por 12. Ahora, que toda mi ecuación, lado derecho y lado izquierdo, estén en pulgadas, ¿sí? Debe haber unidades consistentes. Ok. Entonces ya aquí resuelvo, sumo. Les digo, la única variable que me queda es la TAC, el par interno que resiste al acero, la sección, el tubo de acero. Sumo y ya me queda, aquí despejo, me queda que el par interno que está resistiendo el acero es de 48.43 libras pie o 581.14 libras pulgada, depende en que lo manejes, ¿verdad? Directamente de la ecuación, si lo resuelves, te va a devolver libras pulgada, ¿sí? Porque todo lo que metimos está en pulgadas. Yo aquí lo convertí posteriormente a pies para saber con respecto a esos 50 libras pie cuánto estaba resistiendo. De esos 50, cuánta carga toma el acero. Dice que toma el 48.43, o sea, prácticamente todo lo está resistiendo el tubo de acero. Entonces, ¿cuánto está resistiendo el núcleo de latón? Pues lo que falte, ¿verdad? Estaría resistiendo 1.57, o sea, casi 2 libras pie. En proporción, básicamente todo lo está cargando el acero. De 50 está resistiendo 48. Ay, bueno, y ya. Entonces, ya tenemos cuánto resiste el acero y cuánto resiste el latón. ¿Qué parte de esos 50 libras pie toma el acero y qué parte toma el latón? ¿Sí? Esto repito porque es una sección compuesta. Es el tubo de acero y el núcleo de latón trabajando juntos. ¿Sí? Ok. Luego ya podemos calcular, teniendo los pares internos que resiste cada uno de los materiales, ya podemos calcular el ángulo de torsión. Bueno, aquí lo ideal hubiera seguido, hubiera sido que siguiera con eso. Ok, aquí el ángulo de torsión para esa sección entre B y C, como ya tenemos los pares internos, lo que resiste el latón y el acero, ya puedo calcular lo que se deforma todo el eje trabajando juntos el latón y el acero. Y aquí está mi ecuación, ¿verdad? El ángulo para el tramo entre B y C va a ser esto. La ecuación para calcular el ángulo de torsión. ¿Cómo lo puedo calcular ese ángulo? Pues lo puedo calcular, como les decía inicialmente, si lo quieres ver desde el acero o si lo quieres ver desde el latón, ¿sí? Con cualquiera de los dos te tiene que dar el mismo ángulo de torsión. A ver, aquí está. Entonces, yo lo calculé con el de 500, con el del acero. Calculé el ángulo de torsión visto desde el punto de vista del tubo de acero. Aquí está, 581.14 libras pulgada. Luego me piden una longitud, la longitud del tramo. Si nosotros nos vamos a nuestro diagrama, la longitud del tramo es de 2 pies. Entonces esos 2 pies los convertí a pulgadas. Ay, acá está. Por eso multiplico 2 por 12 para transformar pies a pulgadas. Y ya queda dividido entre el momento polar de inercia del acero. Recordamos que el acero es el tubo. Y entre el módulo de rigidez cortante del acero, también expresado en libras por pulgada cuadrada. Bien, ya teniendo eso, calculas, haces el cálculo de esto, calculas el cociente y ya te da que el ángulo o lo que se está torciendo ese tramo compuesto es de menos 0.0131772 radianes. ¿Por qué nos da este negativo? Porque el signo de la torsión
se relaciona directamente con el par aplicado. Con el par interno, perdón. El par interno en este caso de la sección compuesta, fíjense aquí lo calculamos al inicio, es en sentido horario. El sentido horario en el análisis y por convención es negativo. Entonces por eso aquí queda negativo. Queda menos. Eso es lo que se tuerce esa sección compuesta de acero y latón. Ahora, ¿cuánto se tuerce la otra sección? Porque no olvidemos que este eje está compuesto de dos partes, de dos tramos. Entre B y C es la sección compuesta de acero y latón, el tubo de acero y el núcleo de latón. Y entre A y B es una sección sólida de acero. Entonces, hay que calcular cuánto se tuerce de esta sección sólida de acero. Y sumar las deformaciones. Acá está. La sección entre A y B, que es la sección de acero, directamente va a ser el par interno por la longitud del tramo entre el momento polar de inercia y entre el módulo de rigidez cortante del material. En este caso, para el tramo AB, si nos regresamos a los pares internos que calculamos, el tramo AB pues está resistiendo un par interno de 50 libras pie. En el sentido horario, fíjense. Sentido horario. Aquí está, 50 por 12. ¿Por qué por 12? Porque el par interno lo calculé en libras pie. Y yo aquí en mi ecuación todo lo voy a manejar en pulgadas. Por eso lo multiplico por 12 para transformar pies a pulgadas. Ay. Ya me desatoré. Bien, entonces 50 por 12 libras pulgada. Luego la longitud del tramo. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuánto mide de largo? Entre A y B son 3 pies. Entonces lo voy a transformar a pulgadas. Lo multiplico por 12. 3 por 12. Pulgadas. Luego el momento polar de inercia. Pues ahí es una sección maciza, una sección sólida. Acá está, fíjense, en el diagrama de la sección. De 1 pulgada de diámetro. Entonces aquí simplemente para calcular el momento polar. Ahí donde está, abajo. Aquí, pues es pi por diámetro a la cuarta entre 32. Como el diámetro es 1, pues aquí me queda 1 a la cuarta. ¿Qué más? El módulo de rigidez cortante del acero. Aquí está, 11.5 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Ya calculamos y nos da que el ángulo de torsión de ese tramo entre A y B, el de la sección sólida de acero, es de menos 0.191318 radianes. Este menos, les digo otra vez, el menos obedece al sentido del par interno. El par interno en esta sección entre A y B es sentido horario, eso es negativo, por convención es negativo. ¿Sí? Acá está entonces, menos. La deformación es en sentido, si le quieren quitar el signo, déjenlo positivo, pero sí escríbanle, la deformación es en el sentido horario. Y ya al final hay que tener en cuenta esos signos o hay que saber en qué sentido está ocurriendo la deformación para poder sumarlas. Porque lo que nos piden es cuánto se tuerce desde el punto A hasta el punto C. El punto A es el empotramiento, acá, fíjense. El punto C es el extremo libre. Entonces tengo que sumar las deformaciones del tramo compuesto y del tramo de acero. Bien, acá está, aquí está la suma, fíjense. La deformación desde el punto A hasta el punto C va a ser igual a la deformación del tramo AB más la deformación del tramo BC, con el signo correspondiente. Hay que saber si son sentido horario o antihorario. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales, por ejemplo, en el caso hipotético de que fueran iguales las deformaciones y tuvieran sentido opuesto entre ellas, pues se estarían eliminando, se estarían equilibrando. Y en este caso, como el sentido de ambas ocurre en el mismo sentido horario, se están sumando en negativo. O sea, se vuelve más grande la deformación, se suman, menos y menos se suman, ¿sí? En el caso de que fueran positivas ambas, también se estarían sumando y se estaría haciendo más grande la deformación entre el punto A y el punto C, ¿sí? Por eso hay que considerar el signo de las deformaciones. Y ya, aquí ya hice la suma o la resta, si lo quieren ver así.
Y aquí está, menos 0.03239 radianes. Eso es lo que se torció al final desde el extremo empotrado hasta el extremo libre. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque nos pidieron de un extremo del eje con respecto al otro y el eje en realidad está dividido en dos tramos, ¿verdad? Les decía, el tramo de la sección maciza de acero y el tramo de la sección compuesta. ¿Sí? Si nada más fuese un tramo de un solo tipo, pues nada más que hacemos el cálculo una vez. Ajá. Bueno, aquí está entonces lo que nos piden, la deformación entre A y C, y también nos piden los esfuerzos cortantes para cada tramo. Para el tramo de acero, que es el AB, y para el tramo de la sección compuesta, que es el BC. Bueno, entonces vamos con los cálculos del esfuerzo cortante. Para el esfuerzo cortante, si recordamos que es el tema de la semana anterior, el esfuerzo cortante se calcula con el par interno multiplicado por una distancia medida desde el centroide de la sección hacia afuera o hacia donde te indiquen. Si quieres calcular el esfuerzo cortante máximo, entonces esa distancia medida desde el centroide corresponderá al radio de la sección transversal. Y todo eso dividido entre el momento polar de inercia. Entonces presento yo mi ecuación y luego la sustituyo con los datos. ¿Sí? Y aquí estoy indicando el esfuerzo cortante en el tramo AB. Es esto. Son el par interno de 50 por 12 para transformarla a pulgadas. La distancia máxima desde el centroide va a corresponder al radio, entonces 0.5 pulgadas. ¿Por qué 0.5? Vamos a volver al diagrama de la sección. Es esta. La sección AB es la sección maciza, la sección sólida. Tiene un diámetro de 1 pulgada, entonces su radio es la mitad, 0.5 pulgadas. Bien, entonces aquí ya sustituí 0.5, que es el radio, y entre el momento polar. Ya calculas eso y te da un esfuerzo cortante de 3055 libras por pulgada cuadrada. PSI también. PSI o libras por pulgada cuadrada. Son lo mismo. Bien, ahora seguimos con el tramo entre B y C. Va a ser distinto lo que esté resistiendo el esfuerzo al que esté sometido. La sección BC es la sección compuesta del tubo de acero y el núcleo de latón. Va a ser distinto el esfuerzo al que está sometido el tubo de acero y el esfuerzo al que está sometido el núcleo de latón. ¿Por qué es distinto? Porque cada uno está cargando una parte distinta. De esos 50 libras pie, ya vimos que el acero, el tubo de acero está cargando como 48 libras pie. Y el... Bueno, se acabó la sesión. Se acabó la sesión anterior. Vamos a continuar y ya estamos terminando, básicamente. Los ejercicios de tarea no son tan extensos, pero sí es importante analizar ejemplos un poco más compuestos, un poco más, sí, elaborados, para que no se queden con la idea de que nada más se puede hacer un tipo de problema, ¿no? O sea, variedad de problemas que involucran a la ecuación del cálculo de la deformación o del esfuerzo. Hay muchos, tantos como se imaginen. Por eso es importante verlos y los vemos como ejemplos. Ya los que ustedes van a resolver son bastantes más directos, no son tan elaborados. ¿Sí? Bueno, a ver, iba acá. Aquí estaba. Muy bien, ¿sí están viendo el PDF? ¿Sí lo pueden ver? Sí, maestra. Sí, gracias. Ok, entonces seguimos. Ya casi terminamos, les digo, estamos terminando. Así, el esfuerzo cortante en la sección compuesta, en la sección BC, en el tramo BC,
que está compuesta por, les digo, el tubo de acero y el núcleo de latón. Les decía que cada uno, el tubo de acero y el núcleo de latón, van a estar sometidos a un esfuerzo cortante distinto porque están cargando diferente. Ajá. El tubo de acero está tomando prácticamente, no sé si lo hacemos en porcentaje, ¿cuánto es 48 entre 50? No tengo mi calculadora, pero ese porcentaje va a ser 90 y tantos por ciento de, del par interno. Ajá, y el latón está tomando el resto. Ujú. El latón toma muy poquito con correspondencia. Entonces, los esfuerzos son distintos porque los esfuerzos obedecen al par interno, a la parte que estás cargando. Ujú. Bueno, entonces ya aquí presento mi ecuación para calcular el esfuerzo cortante. Esto dice del acero, ¿verdad? Es para el tramo BC, pero calculando visto desde el tubo de acero. Sustituyo mi par interno. Aquí el par lo sustituí, ojo, en libras pulgada. Ujú. Por eso no aparece el 48 punto y algo, porque ese 48 estaba en pies, libras, pie. Ujú. Y yo aquí mi ecuación la sustituí en pulgadas. Aquí está el par interno, aquí está ρ, que va a corresponder al radio, ¿sí? Que es de 0.5, y el momento polar de inercia. Es una sección hueca, por eso hay esta diferencia de diámetros, ¿sí? Haces la sustitución, calculas y ya me da que el esfuerzo cortante del acero es de 3.157 libras por pulgada cuadrada. Y luego ya me voy con... aquí me piden... Bueno, vamos a calcular el esfuerzo cortante del latón, ya estando los esfuerzos cortantes de una vez. Para el latón va a ser lo mismo. El par interno que está resistiendo el latón por el radio y entre el momento polar de inercia, ¿sí? El par interno que está resistiendo el latón en este caso es 18.86 libras pulgada. Ujú. Otra vez, ¿por qué no aparece el 2 punto y algo? Porque ese 2 punto y algo estaba en libras pie. Sí, y aquí lo estoy presentando en pulgadas. Entonces, el par interno, el radio de la sección. Recordemos, la sección es una sección compuesta y el latón es el núcleo. Es esto, es lo naranja. Y ese núcleo tiene un diámetro de 0.5. Entonces, ¿cuál es su radio? Bueno, acá estaba. Su radio, pues es la mitad de 0.5, que es 0.25 pulgadas, un cuarto de pulgada. Y ya, el momento polar de inercia, que ese sí se calcula con el diámetro. Haces eso en tu calculadora y da que el esfuerzo cortante es 768 libras por pulgada cuadrada. Bien, aquí nos piden gamma. Si ustedes recuerdan de los diagramas que vimos en el salón de clases, un ángulo es gamma, que es longitudinalmente lo que se gira o lo que se deforma con respecto a la longitud del elemento mecánico. Y teta, que es el ángulo de torsión, es el ángulo de lo que se tuerce, pero visto desde la sección transversal. Miren, voy a volver a presentar el PowerPoint para recordar cuál es cada uno. Acá está, acá está. Esto. Voy a ir aquí a mi diagrama. El diagrama es este. No sé si lo están viendo, pero es este. Dice figura 3.5. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Sí, muy bien. Entonces, gamma es este. Es lo que se tuerce longitudinalmente. Ese es gamma. Teta es lo que se tuerce, pero visto desde la sección transversal y no son iguales. Entonces, lo que nos pide calcular aquí es gamma. Esto, longitudinalmente, ¿cuánto se está torciendo? ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podemos calcular esto? Ese ángulo. ¿No? Pues si recuerdan, teníamos ahí una ecuación. Ahí voy a regresar al PDF. Ay, ¿cómo regreso acá? Aquí está. Si recuerdan, teníamos la ecuación de la ley de Hooke, que relaciona esfuerzos con deformaciones. La ley de Hooke no nos dice otra cosa, o bueno, más bien lo que nos dice la ley de Hooke es
Esfuerzos son proporcionales a deformaciones. Entonces, en este caso, esfuerzos cortantes van a ser iguales a el módulo de rigidez cortante multiplicado por la deformación. Esta deformación, esta gamma es la que nos están pidiendo. Esa gamma es el ángulo de torsión visto longitudinalmente. Entonces aquí está, despejamos para gamma. ¿Por qué? Porque ya conocemos los esfuerzos cortantes, los acabamos de calcular, y conocemos G, que es una propiedad del material. Entonces despejas gamma y sustituyes tu esfuerzo y tu módulo de rigidez. Aquí están, despejada gamma y sustituida. Ojo, cada tramo va a tener una gamma distinta, se está deformando distinto. Sí, o sea, el tramo, por ejemplo, voy a regresar acá. El tramo del acero, que es la sección sólida de acero, se va a deformar distinto, va a tener una gamma distinta que lo que se deforma el tramo de la sección compuesta del tubo de acero y el núcleo de latón. Entonces aquí empecé. En el enunciado nada más nos piden para el tramo compuesto. Creo que sí o no. ¿Qué nos pide? La deformación cortante máxima. Ajá, la deformación cortante máxima en el latón y en el acero. Ok. El ángulo de giro que se produce en C y la deformación cortante máxima en el latón y en el acero. Ok. Bien. Entonces ya les digo, teniendo los esfuerzos, ya puedes calcular gamma, la deformación cortante o el ángulo que se tuerce longitudinalmente. Y aquí está, dice, despejas, sustituyes este esfuerzo cortante, es el que calculamos para el acero visto en el tramo de la sección compuesta. ¿Por qué tomé este esfuerzo cortante para el acero? Porque también calculé el esfuerzo cortante para el tramo de la sección maciza de acero y ese esfuerzo cortante fue menor, me salió 3.055 libras por pulgada cuadrada. Y el acero que está formando la sección compuesta tiene un esfuerzo mayor, 3.157. Por eso tomé ese, el de la sección compuesta, porque es el esfuerzo cortante mayor que está resistiendo el acero. Y ese lo divides ya entre el G, entre el módulo de rigidez cortante, en las unidades adecuadas. Fíjense, libra por pulgada cuadrada y libra por pulgada cuadrada. ¿Sí? Y ya calculas tu deformación. Esa deformación, ese ángulo que tú estás calculando, que es la deformación cortante, te lo está devolviendo en radianes. ¿Sí? Aquí se eliminan las unidades. Estos son radianes. Esto es un ángulo en radianes. Bien. Eso es para el acero. Y ahora, visto desde el latón, ¿cuál es la deformación que está sufriendo el latón? El latón, pues nada más participa en uno de los tramos, en el tramo compuesto. Por eso nada más ahí no hay que identificar el máximo, pues nada más tienes un tramo de latón. Haces lo mismo. La deformación angular para el latón, pues va a ser el esfuerzo cortante entre el módulo de rigidez. Divides uno entre otro y ya lo que resulte de eso, de ese cociente, va a estar en radianes. Va a ser un ángulo en radianes, ¿sí? Y aquí está mi pequeño diagramita, fíjense. Teta, aquí lo represento, el ángulo de torsión es visto desde la sección transversal. Y gamma, que es la deformación cortante, es el ángulo visto longitudinalmente. ¿Sí? Inicialmente tu fibra, la fibra que estás analizando, o la que estamos tomando como referencia, estaba horizontal y luego se torció por el efecto de los pares. Eso es cuánto se torció longitudinalmente, eso es gamma, la deformación angular. Si esa deformación la quieres ver desde la sección transversal, ese es el ángulo de torsión, ¿sí? O sea, van unas con otros. El ángulo de torsión va compasado de la deformación angular. Uno tiene que ver con otro, si conoces una, puedes pasar a la otra, sí. Bien. Bueno, sí, les voy a pedir que le den ahí una leída a este ejemplo. Está bastante extenso, pero es bastante interesante también. Para que lo analicen, lo analicen y a lo mejor si tienen dudas, pues ya me preguntan el día de mañana, que los vamos a ver. Mañana vamos a hacer ejercicio de clase, entonces también para que vayan practicando.
Bien, ¿hasta aquí alguna duda o algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, nos estaríamos viendo el día de mañana a las 8. ¿Sí? Que tengan un buen miércoles. Cuídense. Bye, bye.